nosotros hoy vamos a comenzar con la figura del juez, ¿sí? Yo no sé, ustedes tienen a mano seguramente el libro del doctor Midón, donde desarrolla la teoría de esto muy bien, y es necesario también que trabajen a la par con el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, ¿sí? Esto es fundamental, ya que esta materia que vamos a ver nosotros, que ya la conocen ustedes de elementos, es una materia codificada, ¿sí? Totalmente codificada. Entonces, todas las reglamentaciones, las disposiciones, los plazos, los términos de cómo se va a desenvolver el proceso judicial, está plasmado, ¿sí?, en la normativa inserta dentro del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Bueno, eh, para que tengamos idea de lo que vamos a empezar a hablar, es de la figura del juez, el concepto, ¿sí?, cuáles son los deberes, las obligaciones, y cuáles son las actividades habilitadas para el cumplimiento de esa función, y las inhabilidades o las incompetencias, incompatibilidades que pueda tener mientras ejerce la función de juez. ¿Qué entendemos por juez? Entonces, el juez es una persona que está investida por el poder del Estado, ¿sí?, con la potestad o la facultad de administrar justicia, ¿sí? Ese es un concepto general, donde entendemos que al ser una persona que es un servidor público, ya que desempeña una función específica y determinada del Estado, que es la función jurisdiccional, ¿sí? Entonces, ustedes entienden cuáles son los estadios, seguramente, en los tres niveles de poder que tenemos en nuestro sistema en la Argentina: el sistema judicial federal, el sistema de la provincia, de la justicia provincial, y el sistema municipal, ¿sí? Estas obligaciones que genéricamente describe el Código Procesal y Civil de Comercial de la Nación, estaría vigente y rigen, ¿sí?, para cualquiera de los órdenes que tenemos en nuestro sistema judicial vigente, ¿sí? A ver, ¿cómo sería entonces este ordenamiento, según lo que ustedes entienden, a nivel provincial, municipal y federal o nacional? ¿Cuál es el estadio más alto, ¿sí?, que tenemos en la justicia federal? La Suprema Corte de La Justicia. Corte Suprema, profe. Muy bien, muy bien. Ese es el estadio más alto a donde podemos llegar ante un reclamo, ante una petición, ¿sí?, hasta a una apelación de una sentencia. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tiene 5 integrantes, ¿sí?, y cuya función en el desempeño de los magistrados va a durar, ¿sí?, mientras dure su buena conducta, ¿sí? Después tenemos las cortes inferiores, ¿sí?, los jueces inferiores, que son los jueces de primera instancia y los jueces de cámara, ¿sí?, que generalmente se llaman los tribunales de alzada. Los jueces de primera instancia son donde se van a presentar en la justicia las demandas que inicialmente vamos a iniciar nosotros en un juicio, ¿sí?, con el petitum, el pedido, con lo cual vamos a explayarnos con la pretensión, ¿sí?, de la demanda. Una vez que resuelva el juez de primera instancia, ¿sí?, nosotros podemos atenernos al resultado, a esa sentencia que el juez determinó,
o podríamos apelar la medida determinada, la resolución del juez, para que esto vaya a la Cámara Correccional, ¿sí? La Cámara de Apelaciones, ¿sí? Bueno, algunas de las características de la función del juez dijimos que eran permanentes, ¿sí? Son cargos vitalicios. Eso es una gran característica de esta función que ejercen los jueces, porque van a durar mientras dure su buena conducta, ¿sí? Por supuesto, ante un incumplimiento de las exigencias establecidas en la norma, esto puede ser removido de sus funciones a través de un juicio, de un juris, ¿sí? Que se hace, digamos, por incumplimiento en la función pública. Los miembros de la Corte también pueden ser removidos, incluso de la Corte Suprema, ¿sí? Ya sea por algún incumplimiento en la función de jueces o por delitos comunes, características en los delitos comunes también, ¿sí? Buenas tardes, doctor. ¿Está la doctora? No, que ahí ya pero sale, retoma todo. Bueno, La escuchamos, doctora. Buenas noches. ¿No? Se cortó de nuevo. Bueno, ¿me escuchan a mí? ¿Continuamos? Sí, le profesor. escucho. Muy bien. Sí, doctor. Entonces, dijimos que mientras dure su buena conducta van a permanecer en el cargo, en la función, pero que pueden ser removidos, ¿sí? Por alguna causal, ¿sí? Que esté establecida en la norma, en la ley, por ejemplo, por haber desconocido el derecho, ¿sí? Eh, también por incumplimiento de las normas establecidas en la Constitución Nacional, ¿sí? Ya sea una norma, ya sea un decreto, una resolución, ¿sí? También por esas razones pueden ser enjuiciados y removidos de sus cargos, también por negligencias, ¿Hola? Doctor. ¿Sí? Una condición que para nuestro ideario doctor. ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Bien. No sé quién está. ¿Alguna pregunta tiene alguien por ahí? ¿Están Sí, doctor. hablando? Sí. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, da Silva Roberto, mi nombre, doctor. Mire, para hacerle una consulta y agregar algo respecto de los jueces, de la duración en el cargo, tenemos Sí, también los 75 años que establecen que podrán ser prorrogados en el Congreso. Vio que tuvo el caso Fight, por ejemplo, que fue el caso bisagra para el tema de que la edad, establecer como ese límite y poder una prórroga menor en virtud a que preserve su buena salud, sus buenos antecedentes, también como usted está diciendo. muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. Ese sería, digamos, lo que nosotros estamos tratando de entender son estas reglas generales que se van a manejar para todos los jueces, en todos los niveles, y por supuesto están los casos excepcionales, como fue el caso que usted nombra ahí, del caso del doctor Fay, ¿sí? Que tuvo que haber probado, ¿sí? La capacidad y la competencia que tenía para desenvolverse como juez, porque había excedido, ¿sí? Un número, digamos, que se pone estaba escrito de forma nominal, ¿sí? Obviamente, un juez o sea, hay personas que son extremadamente longevas, ¿sí? Y tienen 104 años, son casos muy raros y excepcionales. Si un juez Sí, tal cual, llegara, doctor. claro, si llegara a esa edad, deberá probar la capacidad y competencia que tiene, donde se pruebe fehacientemente que está facultado mental y psicológicamente para seguir cumpliendo esa función, ¿sí? Muy bien, es un paréntesis dentro de la apreciación general. Muy bien.
Bueno, otra característica de los jueces es que son sedentarios, ¿sí? Sedentarios quiere decir que ellos van a cumplir la función de jueces dentro de los límites determinados de una jurisdicción física, ¿sí? Dentro de el ejido de una determinada comarca, de una ciudad, ¿sí? Donde van a desempeñarse como jueces. El lugar geográfico tiene que ser un lugar fijo, donde lógicamente va a tener su asiento respectivo el juzgado donde va a desempeñarse el juez, ¿sí? Eso es la regla general. Excepcionalmente, hay casos donde existen los jueces itinerantes, se llaman, y son jueces, por ejemplo, en la provincia de La Pampa, donde existen muchos pueblitos en el interior, donde no tienen un asiento, ¿sí? Los jueces para poder desempeñarse en esos lugares, entonces los jueces de otras ciudades cercanas, ¿sí? Pueden deambular determinados días en la semana para asistir a esos pueblitos, ¿sí? Y cumplir la función de juez de manera continua durante un tiempo determinado, y es lo que entendemos como se llaman jueces itinerantes, ¿sí? No es común y tiene que estar determinado por la ley, ¿sí? Tiene que haber convenios interjurisdiccionales para que un juez de otra localidad pueda venir a cumplir esa función en esa ciudad, en ese pueblo alejado, ¿sí? Que carece de juez de paz o juez de faltas, etc. Bueno, otra característica, indefectiblemente, son técnicos, ¿sí? Antiguamente en las ciudades se conocía también los jueces de paz legos, ¿sí? Que eran jueces que tenían personas que tenían una determinada idoneidad y capacidad para estar al frente, digamos, de un tribunal, ¿sí? Pero no eran abogados, ¿sí? Entonces tenían que rendir, mostrar esa capacidad, pero bueno, hoy prácticamente ya casi está en desuso eso, ¿sí? En un momento se cumplió, pero bueno, hoy ya no. Bueno, esas serían las tres características principales. Vamos a hablar de los deberes, las obligaciones que deben cumplir los jueces al momento de ejercer su función. El más importante, el más genérico, ¿sí? Es el de ser justos, el de impartir justicia, ¿sí? Esto surge del mismo nombre, ¿sí? Del juez que va a impartir justicia, ya que a esto surge desde una obligación de que el juez tiene, al ser empleado, es un funcionario del Estado, ¿sí? Tiene que adecuarse a la normativa, ¿sí? Y en el desempeño de sus funciones cumplir con cada uno de los ítems que establece para la ejecución de la administración de justicia. Entonces, los jueces pueden, ¿sí? Debe ser que significa que los jueces de alguna forma refieren a las obligaciones y funciones específicas, por ejemplo, según lo que ustedes entienden, ¿cuál sería una función específica que ustedes esperan que un juez cumpla al momento de un juicio? ¿Sí? Cuando ustedes van a un despacho de un juez... ¿Asistir a la audiencia? Muy bien, eso sería estipulado, está normado por la ley, ¿sí? Asistir a las audiencias es un deber importantísimo, radical, diría yo, en la función de juez, asistir a las audiencias para tener inmediación, ¿sí? Un contacto directo, ¿sí? Con las partes que van a formar este proceso judicial, ¿sí? Lógicamente, a veces, por el gran cúmulo de tareas, y esto es la regla general,
la excepción y el gran cúmulo de tareas que pueda tener en un despacho judicial, puede el juez delegar, ¿sí?, esta asistencia a las audiencias a su secretario, que también está facultado para tomar audiencias, ¿sí?, en momentos especiales cuando el juez no pueda asistir o por un gran caudal de trabajo no pueda asistir personalmente él a todas y cada una de las audiencias, ¿sí? Pero en principio lo ideal es que el juez esté siempre presente en las audiencias preliminares. Imagínense que el juez, al resolver cuestiones de derecho civil, por ejemplo, divorcios, separaciones, ¿sí?, antes de expedirse en la sentencia, va a necesitar escuchar, ¿sí?, en persona a cada uno de los peticionantes, a cada uno de los defendidos, ¿sí?, ya sea de la parte actora como la parte demandada, ¿sí? Va a necesitar un contacto directo, una inmediación sin intermediarios, para saber si estas personas, para probar la veracidad de la declaración, ¿sí?, y para que cada uno de los elementos y pruebas que se aporten, él tenga una apreciación directa sobre los elementos que se van a ser aportados en el juicio como elementos probatorios, ¿sí? Entonces, otra de Profe, ¿y las... si uno se niega? ¿Cómo? Si una de las partes se niega, ¿Se niega a qué? porque usted estaba diciendo recién que tienen que ir las dos partes, que tienen que escuchar en caso de divorcio y todo eso. Sí, Mi duda es porque ahora tengo entendido que si hay uno en el matrimonio que quiera hacer el divorcio, se lo puede hacer, pero claro. igual tiene la obligación del juez de escucharlos Sí, por supuesto. a las dos Es un partes. el tema en esta cuestión es que es un derecho, ¿sí?, un derecho inalienable, ¿sí?, de cada persona que va a intervenir en un proceso judicial, ¿sí?, el derecho existe lo que se llama el debido proceso, ¿sí? El debido proceso habla de las garantías establecidas por nuestra Constitución que nos faculta a nosotros a poder expresarnos frente al representante judicial, al juez, para que nos escuche nuestras razones, nuestros motivos, nuestras pruebas y tenga una versión parcializada de cada uno de los integrantes de esta contienda, ¿sí? O sea, más allá de que sea también una obligación del juez asistir a las audiencias y escuchar a cada una de las partes, ya sea a la parte actora o al demandado, es un derecho que tenemos nosotros de que se nos escuche, el derecho a ser oídos en la audiencia con presencia del juez, ¿sí? Por supuesto que también está nuestro derecho no declarar, ¿sí?, o no presentarnos a una audiencia. Y dependerá del caso, ¿sí?, si esto puede ser considerado un caso de rebeldía, ¿sí?, la incomparecencia de una persona ante una citación judicial puede ser condenado en rebeldía, ¿sí? Depende del caso, cuál sería el caso que se esté tratando, y en consecuencia el juez podrá continuar con el proceso judicial, porque una de las obligaciones del juez en el proceso judicial, ya lo van a ver más adelante, también es impulsar el proceso, ¿sí? No se puede detener, no podemos volver para atrás, ¿sí?, no podemos retroceder. El juez tiene la obligación de impulsar el proceso, de que continúe para que cumpla su fin, el proceso mismo, para poder llegar a una sentencia definitiva, donde el juez pueda expedirse, ¿sí?, y resolver, ya sea a favor o en contra de la parte peticionante o de la parte defendida. ¿Se entiende? Entonces, eso es un derecho que tenemos y tenemos que saberlo ejercer en un juicio, y es obligación del juez escucharnos, ¿sí? No sé si contesté la pregunta de la compañera ahí.
Sí, profe, sí. ¿Me escucha? Sí, profe, entendí. Bien. Bueno, otro, bien. Otra es, otra de las obligaciones que tiene el juez al desempeñar su función es del orden que debe mantener, ¿sí?, en la decisión de las causas. Este orden refiere, digamos, al orden cronológico, pero también de importancia de las causas, ¿sí? Entonces, el juez, al recibir un expediente, ¿sí?, tiene que ir diciendo, a medida que van apareciendo en fecha, en el tiempo que van apareciendo, mantener ese orden, ¿sí? Si la causa, no sé, de una demanda, ¿sí?, de la señora López ingresó primero al juzgado, ese es el primero que debe resolver. Las causas posteriores deberá resolverlo a medida que se va suscitando el desarrollo normal del proceso de las causas que van ingresando posteriormente. Pero, ojo, el orden de aparición de los expedientes en un despacho, ¿sí?, puede ser alterado excepcionalmente. ¿En qué casos? Cuando aparezca algo que tenga que ver con una necesidad urgente de resolución, ¿sí? Por ejemplo, no sé, un habeas corpus, ¿sí?, algo que refiera a un juicio por alimentos. Imagínense que cuando se hace un juicio por alimentos, esto debe ser un caso que debe priorizar el juez para resolver en este orden de decisión de las causas, ya que el niño que está, digamos, la madre del niño que está reclamando por esos alimentos no puede esperar, ¿sí? No podemos esperar 3 meses, 4 meses hasta que le toque el turno a al tratamiento de ese caso en particular, porque el chico estaría sin alimentos 4 meses. Entonces debe priorizarse la causa, interponerse al primer lugar y resolver eso en prima facie, ¿sí? Quiere decir como primera medida, ¿sí? A eso se refiere a que este orden puede ser alterado por causas que se presentan posteriormente, pero requieren, ¿sí?, una atención mucho más urgente. Entonces puede priorizar el juez entender en esa causa prioritariamente en el tiempo en comparación con otras que son no tan urgentes, ¿sí? Tal vez una demanda, no sé, por daños en un comercio, ¿sí? Bueno, algo que si se posterga en el tiempo, un mes o 30 días, el juez, esto no va a generar, digamos, una mayor lesividad en el daño reclamado, ¿sí? A eso refiere este orden de decisión de las causas. Bueno, vamos con otra de las características que habla sobre la observación que debe tener el juez para el cumplimiento del dictado de las resoluciones. Si bien esto está estipulado, yo no sé si alguno tiene por ahí abierto el código procesal, lo tienen a mano, el libro, o lo pueden googlear también. Siempre, chicos, traten de ir viendo esta materia con el código al lado. Les va a ser mucho más fácil, ¿sí?, porque como le dije antes, al ser una materia codificada, van a tener acceso a la información concreta que establece la ley, la norma, ¿sí?, y nos habla de los plazos, ¿sí?, de los plazos, de lo que está tabulado en cuanto, por ejemplo, a las obligaciones del juez, al cumplimiento, todo lo que sea causales de excusación o recusación, eso va a estar detallado en los artículos, en el articulado del Código Procesal. El artículo 34, si lo tienen, véanlo, si lo tienen a mano ahí, establece distintos plazos que tiene un juez, ¿sí?, para expedirse con las resoluciones, distintas resoluciones que deba tener el juez para seguir adelante con la causa, ¿sí? No es es fundamentalmente esto para que se preserve, ¿sí?, el impulso procesal del cual estuve hablando antes, ¿sí?
imagínense que si yo en un juicio, por ejemplo, solicito presentar pruebas, ¿sí?, a una persona que necesito que venga a declarar antes de que esta persona viaje al exterior, por ejemplo, el juez tiene que citarlo de forma inmediata, tiene que expedirse, ¿sí?, donde autoriza en una resolución, ¿sí?, cítese al testigo presentado por la parte, ¿sí?, para que declare en este juzgado en el término de tanto tiempo, ¿sí? Porque lógicamente este tengo que sacar testigo puede viajar al exterior o tiene que cumplir una determinada función en otro lugar, ¿sí? Entonces, de ahí surge, digamos, la obligación de continuidad en el proceso. ¿Se entiende esto? Lo de las resoluciones que el juez debe tomarlas dentro de los términos establecidos en el artículo 34, ¿sí? Los proveídos que debe ser el juez, las citaciones, para todo hay un plazo, a eso refiere este inciso, ¿sí? Que el juez no puede tomarse 6 meses para contestar un requerimiento de las partes, ¿sí? Tiene que cumplir en un término establecido por la ley, ¿sí? ¿Se me escucha bien? Sí, se le escucha bien. Sí, profe. Bien, seguimos. Otra de las funciones muy, muy importantes del juez, ¿sí?, el deber de fundamentar, ¿sí?, sus decisiones, cada una de las resoluciones, que es lo que se entiende como deber de motivación. Chicos, Profe, disculpe que le corte por ahí, ¿le puedo hacer una pregunta? apaguen sus micrófonos, salvo que vayan a hacer una pregunta, chicos. Así no se interrumpe la Sí, clase. profe, Por Luna favor. le habla, ¿le puedo hacer una pregunta, profe? Sí, dígame. Usted de los tiempos que está hablando es el que está en el inciso 3 del 34, Sí, por ejemplo, sí. O porque sea, ahí menciona, hay distintos tiempos para distintas tramitaciones de expediente. exactamente, exactamente. A eso me refiero, a esos plazos. Muy bien. Si quiere leer alguno, así vamos Listo, recreando un poquito. Léalo. ¿Qué dice el inciso? Punto 3, dictar las resoluciones con sujeción a los siguientes plazos. A. La providencia simple dentro de los 3 Sí, días de presentación y las peticiones por las partes del vencimiento del plazo conforme a la prescripto en el artículo 36, inciso 1, e inmediatamente se deberán ser dictadas en una audiencia o vestirán carácter urgente. muy bien, Es ¿sí? el inciso A del 3. Perfecto. ¿Ven? Ahí entonces esos tienen esa normativa tienen que ustedes ir interiorizándose, ¿sí? Para entender cuál es el orden de necesidad que tenemos en el proceso para que el proceso se vaya avanzando, se impulse y no se demore, ¿sí? No haya, digamos, actividades dilatorias por parte de las partes, ¿sí? Y tampoco, digamos, incumplimiento en esto por parte del juez actuante. ¿Se entiende? A eso refiere el orden de que se vaya resolviendo cada una de las actividades dentro del proceso. Bueno, habíamos tomado el deber de fundamentación de las resoluciones, ¿sí? O sea, esto se entiende como la motivación que debe tener un juez al expedirse en una sentencia, ¿sí? Este principio, ¿sí?, esta norma, esa obligación, refiere a que el juez tiene la obligación de fundamentar, ¿sí?, de hecho y de derecho, dice, todos los hechos que van a ser planteados en el proceso. Esto deriva de un principio, el principio de legalidad y razonabilidad, ¿sí? Son dos principios que el juez debe respetar, ¿sí?
cuando está ejerciendo su función jurisdiccional. ¿Cuál es la razón por la cual el juez está obligado a fundamentar? ¿Qué quiere decir fundamentar un juez? A ver, si alguien se anima a decirme, ¿qué significa que el juez deba fundamentar un fallo, una sentencia? ¿Nadie se anima por ahí? Con sus palabras. Debe expresar los motivos suficientes para explicar la resolución que da. Bien, 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 bastante acercado a la realidad. Doctor, Sí. y, A ver, y también el principio que usted está hablando, como que se divide en tres clases. O sea, el juez no puede fundamentar y dar a una parte algo que pida más o más de lo que pide, o le da, muy o le bien. da, Ese es, o no. Hay, bien, ese es el principio de congruencia, ¿sí? El principio de congruencia, donde el juez no puede conceder más de lo que se pide y tampoco menos de lo que se pretende, ¿sí? El juez debe ser acorde al petitum, a lo que se solicita en la causa, ¿sí? Ese es otro principio. Pero bueno, bien, 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 buena observación. Este deber de fundamentación. Profesor, creo que lo que la compañera hace referencia es a la aplicación extra petita o intra petita, Muy bien, muy más que el bien. principio de congruencia. Perfecto, muy bien. Ese es el Doctor, principio, son las palabras técnicas que se utilizan. Sí, dígame. Profe, la fundamentación tiene que estar acorde a derecho. Muy bien, de acuerdo al derecho. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere y decir la sana eso? crítica también, doctor. La sana crítica racional también se debe aplicar. La sana crítica racional. Ahí están saliendo los elementos. Muy bien, muy bien. Y que se debe respetar la garantía del individuo, profe. La garantía. Debe traer al fallo y plasmar cuáles son, ¿sí?, las normas de las cuales él se va a agarrar, ¿sí? ¿Cuáles son las normas que va a utilizar para subsumirlo en este caso en particular? ¿Sí? ¿Cuál es la ley que va a referirse para tratar, para entender en particular los hechos controvertidos, ¿sí? Los hechos que se van a presentar en el juicio? Entonces, ¿a qué ley se va a referir él? ¿Sí? ¿A qué inciso? ¿A qué articulado? ¿Sí? ¿A qué ley especial? ¿O a la Constitución? ¿O a una ley provincial? ¿O a una ley nacional? Tiene que nombrar cuáles son las leyes que van a aplicarse en este caso en particular, ¿sí? Eso es lo que refiere a fundamentación de derecho, ¿sí? Y fundamentación de hecho refiere a cuáles son los hechos que causaron, ¿sí?, esta contienda, ¿sí? ¿Cuáles son los hechos que va a considerar de todo lo que se expuso, ¿sí?, en la parte actora, con las pruebas, con los peritos, con la documentación presentada? El juez va a tener que hacer una selección de los hechos a considerar específicamente, ¿sí?, para poder después hacer una sana crítica racional, aplicar esta aplicación es fundamental para que se logre entender, ¿sí?, la norma aplicada a esos hechos, a esas conductas que tuvieron, ¿sí?, las partes en cada una de sus accionar, y la conclusión de todo va a estar en la parte resolutiva, donde él resuelve la sentencia, ¿sí?, donde resuelve hacer lugar al pedido de la parte actora, ¿sí?, o negar la pretensión y otorgar el sobreimiento a la parte demandada, o la desestimación del caso, o la nulidad de las mismas, si correspondiere, ¿sí?, técnicamente, por algún inconveniente o falta que se haya sorteado en el transcurso del proceso judicial.
¿sí? Entonces, a eso refiere la obligación de motivar, de fundamentar su sentencia, ¿sí? A cuáles son las leyes que va a acudir él para resolver a este caso, que le ayuden a resolver este caso, y cuáles fueron las conductas, los hechos sucedidos que él va a analizar en esta cuestión en particular. ¿Se entiende? Entonces, esto tiene que ver, surge, digamos, de que él tiene la obligación de impartir justicia por ser un funcionario del Estado, ¿sí? Y además debe garantizar, ¿sí?, por otro lado, todos los derechos, ¿sí?, establecidos en la Constitución, en la ley, leyes inferiores, en la norma, en las ordenanzas. Los derechos debe garantizar a cada una de las partes, ¿sí? Entonces, esa es la función importantísima que debe tener un juez al momento de expedirse en la sentencia, ¿sí? Porque si no sería una conducta arbitraria. Imagínense que un juez dice, bueno, otórguese, no sé, el derecho de cobrar el porcentaje de una sociedad al señor Gómez y no explique por qué. Entonces, debe motivar, debe explicar, ¿sí?, de dónde surge, de qué ley surge que le asiste a este señor Gómez cobrar las acciones que está reclamando en la empresa, ¿sí? ¿Y por qué conductas? ¿Cuáles fueron las conductas que motivaron a la parte peticionante para llegar a la conclusión de que le va a otorgar el derecho solicitado, ¿sí? O no le va a hacer lugar, en otras palabras. Bueno, ¿se entendió esto de por qué debe motivar el juez? ¿Se entendió? Sí, profesor. Bien. Sí, doctor. Sí, profe. Bien. Después, dirección del procedimiento. También habla el libro del doctor Midón en la dirección del procedimiento. El juez ya en el proceso, ¿sí?, tiene la función de una autoridad, ¿sí? O sea, es un sujeto que tiene que intervenir en el proceso y determinar, ¿sí?, garantizar el debido proceso, que sea justo, que sea eficaz, y para eso debe cumplir con ciertas pautas de conducta que vaya impulsando el proceso, ¿sí?, que vaya manteniendo el orden, ¿sí? También tiene funciones de saneamiento del proceso. Después eso lo van a ir ustedes en profundidad, leyendo tranquilo, ¿sí?, para ver, porque son muchas las funciones que tiene el juez. Y estamos hablando también de otro tipo de funciones como son la función sancionatoria, ¿sí? ¿Qué significa función sancionatoria? Que el juez puede imponer sanciones, ¿sí?, a aquellas conductas que sean contrarias a la moral, contrarias al deber de buena fe, ¿sí? Siempre cada una de las partes debe mantener, ¿sí?, una conducta impecable, sana, por supuesto que a veces enérgica, ¿sí?, cuando el caso amerite, pero nunca debe haber conductas que falten a la lealtad, a la probidad y a la buena fe, ¿sí? Siempre deben tener conductas que no sean reprochables. No solo las partes, sino cualquiera de los que integren y formen parte del proceso judicial, ¿sí? Esto no se va a establecer solamente una obligación para las partes, sino para los peritos, para los abogados, ¿sí?, para cualquier persona que intervenga como testigo, ¿sí? Siempre debe mantener la buena conducta, la lealtad, la probidad y no incurrir en conductas que sean, dice, conductas temerarias ni maliciosas, ¿sí? ¿Alguien entiende más o menos a qué refiere una conducta maliciosa y temeraria? Para tener idea, a ver, ¿cuándo nosotros tenemos una conducta temeraria y maliciosa? ¿No?
Bueno, Temeraria hace referencia cuando el litigante, aún sabiendo que no tiene la razón, decide accionar de todas maneras. muy bien, muy bien, muy bien definido. Esa es la conducta temeraria, ¿sí? Es una conducta que lleva a pensar que está actuando con falsedad, ¿sí? Que no, La mendacidad, como se conoce también, doctor. claro, sus dichos no son veraces, ¿sí? Entonces, el juez, al tener estas pautas que tiene que tener él de razonabilidad y en este contacto inmediato y directo que tiene con los que van a formar parte de aportar datos para una audiencia, en una prueba testimonial, ¿sí? Deben tener una conducta impecable, ¿sí? No pueden actuar de manera temeraria, o sea, ir a declarar algo a sabiendo que está mal y aún así, como dijo el compañero, seguir adelante, ¿sí? Declarar con falsedad, ¿sí? Que estén faltando a la verdad. Entonces, a eso se refiere y la malicia, ¿sí? La malicia procesal también tiene que ser evitada y refiere principalmente a una conducta que tiene un objetivo eh, de, por ejemplo, Retrasar el abusar, proceso. raro, abusar del tiempo del proceso. ¿Sí? Yo, por ejemplo, voy a pedir en el proceso voy a presentar, ¿sí? Un pedido de prórroga sabiendo que no cuento con el elemento necesario para poder cumplir una vez operado el término de la prórroga, ¿sí? No cuento, todo lo que yo pretendo entonces es dilatar el proceso, ¿sí? En ese pedido de dilatación del proceso, sin fundamentos, sin tener un causal que sea veraz, ¿sí? Que sea probable, entonces estoy incurriendo en una conducta procesalmente maliciosa, ¿sí? Eso también el juez debe tener en cuenta para estos casos. Otra de las obligaciones es mantener la igualdad de las partes, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto de mantener la igualdad de las partes? Que a una parte no se le puede conceder una cosa que a la otra parte se la niega, por ejemplo, en un proceso. Tiene que Muy tener bien, igualdad de armas por el perfecto, derecho de muy bien. defensa. Muy bien, el derecho de defensa que establece el debido proceso, ¿sí? Entonces, nosotros todo lo que le concedemos a una persona, ¿sí? A una de las partes, debe ser concedido a la otra. Si existen restricciones a una parte, también deben existir restricciones para la otra, bajo las mismas condiciones y la igualdad en el proceso, ¿sí? Siempre debe ser todo lo que una persona o una de las partes quiera presentar, ¿sí? A un testigo, documentación, cualquier tipo de pruebas que pueda servir testimonial, pruebas documentales, ¿sí? A la contraparte deberá también concedérsele todas las posibilidades de que presente el mismo material probatorio, ¿sí? Las mismas personas para que declaren en carácter de testimonial. Entonces, mantener la igualdad de las partes para que el proceso se mantenga totalmente imparcial, ¿sí? Que no tome partido de querer favorecer a una de las partes o evitar restricciones a la otra, ¿sí? También tiene deberes instructorios, deberes ordenatorios, ¿sí? El juez tiene que impulsar, dijimos hoy, el proceso, y en estos poderes disciplinarios que estuvimos nombrando hoy, ¿sí? Puede imponer sanciones a cualquiera de las partes, a los abogados, a los técnicos, cuando concurran con conductas que afecten, ¿sí? A la buena conducta y al decoro, dice, ¿sí? El código. Siempre debe permanecerse entonces en un ámbito de respeto, de buena moral, ¿sí? Y no tener conductas que sean moralmente reprochables.
dice que la regla del decoro impone observar todas las audiencias, todos los descritos con un comportamiento respetuoso, dice, sin caer en el disvalor de la obsecuencia, ¿sí? Puede ser enérgico, puede ser severo, pero nunca incurrir en la obsecuencia, ¿sí? Nunca tiene que buscarse, digamos, una finalidad que no sea la búsqueda de la verdad cierta y de manera decorosa y con actitudes que no sean reprochables. También tiene que corregir si existe algún elemento subsanable. El juez, si observa en el proceso que existe algún error que pueda subsanarse para continuar con el proceso, esto es, por ejemplo, un nombre erróneo, una fecha, ¿sí? Por ejemplo, si un escrito se presentó y falta una firma, ¿sí? Debe solicitar subsanar el error para continuar el proceso. Y siempre debe intentar la conciliación entre las partes, ¿sí? Lógicamente, existen estadios en el proceso judicial que tienen que ver con la mediación, que ya ese es otro tema preliminar al juicio, para evitar llegar al juicio, ¿sí? Donde el juez lo que va a intentar es enviar a una audiencia de conciliación para agotar todas las vías, las posibilidades de que las partes lleguen a un acuerdo, ¿sí? Que beneficie de igual medida a ambas partes, sin que termine la causa llegando a un juicio, que puede durar mucho tiempo, puede ser muy costoso y las consecuencias pueden ser severas para alguna de las partes, ¿sí? Ahora vamos a entrar en las incompatibilidades, ¿sí? Incompatibilidades refiere a las actividades que un juez no puede ejercer siendo jueces, ¿sí? Paralelamente, hay determinadas actividades, determinadas conductas, ¿sí? Sociales, políticas, económicas, que le están vedadas al juez y otras que le están permitidas, que pueden estar en concomitancia con el desempeño de sus funciones, ¿sí? Estas incompatibilidades refieren principalmente a, por ejemplo, la primera que habla de la incompatibilidad parental en el desempeño de sus funciones como jueces, ¿sí? ¿Qué significa esto? ¿Tener familiar? Claro, si yo estoy en un tribunal colegiado quiere decir que hay más de un juez en ese juzgado, ¿sí? Si yo estoy en el tribunal, en la Cámara de Apelaciones, que generalmente son 3 integrantes, yo no puedo tener a mi hermano trabajando al lado como otro juez, ¿sí? Entonces, hay una incompatibilidad parental, quiere decir que hay parientes, no podemos tener familiares, ¿sí? Directos o indirectos, cumpliendo la misma función dentro del mismo recinto judicial. ¿Se entiende? A eso refiere principalmente esto. Después, otra incompatibilidad que tiene es la de ejercer la función en distintas órdenes de la justicia, ¿sí? En distintos, por ejemplo, un juez no puede ser juez provincial y a la vez ser juez federal, ¿sí? Es totalmente incompatible las funciones porque eso está dispuesto en la norma, ¿sí? Está expresamente prohibido por la ley. Entonces, al juez... Esto es el caso, profesor, cuando se dice en simultáneo, estar en dos lados a la vez. Claro, es imposible, más allá de que materialmente, como lo dice usted, materialmente sea imposible de realizar, porque jamás podría estar cumpliendo funciones de juez en la provincia y a la vez estar en Buenos Aires cumpliendo funciones del rol de juez federal. Materialmente es imposible. Además de eso, está prohibido, ¿sí? Está expresamente prohibido. Lógicamente, tiene que ver con la eficacia, ¿sí? Que
que necesita cumplir el juez en su función de juez, ¿sí? Al ser juez en la provincia, ¿sí? Y estar nominalmente figurando como juez federal, nunca va a ser un juez eficaz en los dos lugares, más allá de que temporalmente y espacialmente sea imposible, ¿sí? Tiene que ver con la ineficacia en el desempeño de sus funciones. Otra incompatibilidad refiere a la falta de dignidad para el desempeño del cargo, ¿sí? Esto quiere decir que un juez que haya sido condenado penalmente, ¿sí? Ya sea por robo, por ejemplo, ¿sí? Por robo, no sé, por violación, haya tenido una condena, no puede, está vedada la actividad jurisdiccional para esta persona. Si fue declarado en una causa culpable, no puede ejercer la función de juez. O sea, un juez debe tener un antecedente de conductas impecable, ¿sí? No puede tener causas penales, ¿sí? Entonces, esos son los tres tipos de incompatibilidades que van a haber. Además de esto, tiene prohibiciones, ¿sí? Prohibiciones para realizar, cumpliendo su función de juez. Una de las prohibiciones tiene que ver con el desempeño en actividades de carácter político, ¿sí? Vamos a hacer una aclaración, esto que el juez no prohíbe que el juez no tenga su propio convencimiento personal, ¿sí? En su esfera íntima de ser simpatizante o seguidor de un determinado pensamiento político, ¿sí? No está vedado eso. Lo que está vedado es la actividad social política que pueda desempeñar un juez, ¿sí? Ya sea actividad partidista, o sea, con una campaña proselitista, el juez no puede estar vote a Perón, vote a Alfonsín, no, está vedada, o sea, no puede manifestar, ¿sí? Su apoyo incondicional a un determinado partido político de forma pública, porque estaría incurriendo, ¿sí? En una falta fundamental que el juez tiene vedado socialmente, ¿sí? Otro tipo de actividad también es la comercial, la actividad lucrativa, ¿sí? Los jueces tienen, como todos sabemos, ¿sí? Salarios acordes a sus funciones, a la responsabilidad que implica el cumplimiento jurisdiccional, de la función jurisdiccional. Entonces, amén de esto, ¿sí? No es esto lo que motiva exactamente esto, pero hay actividades que son incompatibles para el ejercicio de la función de juez por tener un empleo público, ¿sí? Por ejemplo, estas actividades son algunas que afecten moralmente, ¿sí? A la conducta social que pueda tener un magistrado. Imagínense ustedes un juez apostando, ¿sí? En el casino, por ejemplo, ¿sí? Con una gran cantidad de dinero que se lo vea noche tras noche. Evidentemente es una actividad, la tiene prohibida, debe mantener la conducta, el buen decoro, ¿sí? No puede participar de esas actividades lucrativas, ¿sí? No puede tener, por ejemplo, no puede en el mercado de valores, no puede apostar, no puede ser corredor, ¿sí? No puede ir al mercado y decir, bueno, va a acceder a la compra de acciones en el Merval, por ejemplo, ¿sí? Entonces, va a tener un puesto en su casa el juez que va a comprar y vender dólares. No, no puede realizar ningún tipo de actividad lucrativa que genere dinero, ¿sí? Actividad comercial que genere dinero. No puede participar tampoco en un remate judicial, ¿sí? No puede acceder y estar presente donde él va a declarar un remate por una causa determinada y después va a estar primerito sentado en la fila y dice, yo voy a comprar, ofrezco tanto por ese producto, ese camión que se está por rematar. Tiene vedada la actividad.
proselitista, política, lucrativa, comercial, ¿sí? Todo ese tipo de ¿El conductas. profesor? Sí. ¿El juez puede ser profesor? ¿Puede ejercer? Muy bien, muy bien. Esa es una de las actividades muy bien, esa es una de las actividades permitidas. Si bien puede ejercer dentro del concepto general de la enseñanza pública, también entendemos que tiene ciertamente vedado actividades de la enseñanza como ser maestro primario o profesor secundario. Puede ejercer de docente, pero a nivel universitario, ¿sí? Solamente. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque el cumplimiento de la función de maestro primario, los maestros trabajan de lunes a viernes durante todo de 8 a 13 o de 14 a 19, no sé qué horario tienen los de la tarde. Lógicamente sería materialmente imposible que el juez esté en su despacho, ¿sí? Ejerciendo la función jurisdiccional y a su vez siendo maestro 8 horas toda la mañana de lunes a viernes. Claro, O sea, entorpecería, digamos, sería total, incompatible en cuanto a carga horaria. exactamente. Entonces, puede enseñar en la facultad, por ejemplo, ¿sí? A la tarde, a la noche, pueden dar clases en determinadas asignaturas, determinadas materias, ¿sí? Fuera del horario donde cumpla fuera del horario recinto de su despacho judicial, ¿sí? Los juzgados trabajan generalmente hasta el mediodía o 2, 3 de la tarde, y fuera de ese horario sí puede ir a la facultad a dar clases, ¿sí? Excepcionalmente, pero no una carga horaria intensiva, como dijo la compañera acá, ¿sí? Incapacidad de derecho, bueno, lo van a ver después en profundidad ese tema, y las actividades, por ejemplo, que pueda formar parte, una sociedad anónima, ¿sí? Siempre preguntan eso y es claro aclararlo, ¿sí? ¿Un juez puede formar parte de una sociedad anónima? En el libro de Midón dice que sí, pero no fundamenta por qué. Claro, claro, muy bien, muy bien. Una sociedad anónima está integrada, ¿sí? Por acciones. Ustedes no ven derechos societarios, no ven la materia, pero ahí explica claramente que en la sociedad anónima está conformada por acciones, ¿sí? Entonces, por eso se llama sociedad anónima. No están identificados los titulares de las acciones, ¿sí? Entonces, uno cuando accede a una sociedad anónima compra acciones. Tiene un valor, cada una de esas acciones, tiene un valor nominal, ¿sí? Que es al portador, ¿sí? Yo puedo transferir a otra persona y no voy a estar identificado. Entonces, al no estar identificado, el portador de las acciones de la sociedad anónima no está siendo la persona del juez quien está interviniendo en esa actividad lucrativa, ¿sí? Esa es la razón por la cual, excepcionalmente, el juez puede tener acciones en una sociedad anónima, ¿sí? Porque no está identificado el portador de las acciones. Entonces, puede después venderla, transferirla, no sé, donarla, pero, digamos, es la Profe, única actividad lucrativa que sí se le permite. Sí, dígame. no, eso le estaba por decir, porque es una actividad lucrativa, por más de que no aparezca el nombre del juez, por eso me parece medio Claro, claro. contradictorio ahí. Pero procesalmente, si nosotros tendríamos que incurrir en una demanda, en un juicio a ese juez que intervino en esa sociedad anónima, tendríamos que probar que él es titular de esas acciones. ¿Y cómo probamos si la acción es anónima? Es al portador, es un valor al portador, ¿sí? Yo tengo en mi poder una acción de esa sociedad anónima, ¿sí? No dice el juez Juan Carlos Gómez es el 30% propietario de las acciones de la sociedad. No, no dice eso, Claro, ¿sí? las acciones que no están inscritas bajo un nombre específico. Exactamente. Al no identificarse el titular de las acciones, no podíamos proceder con ningún tipo de demanda o juicio contra el juez que tenga acciones. Entonces, Claro, pero en el caso de que en el acta constitutiva de la sociedad, ahí va a constar el nombre.
Claro, pero eso es otra cosa. El acta constitutiva de una sociedad es otra cosa, ¿sí? El juez, acá estamos diciendo de comprar acciones en la sociedad, no de ser parte Claro, una de sociedad que ya está constituida, por supuesto. constituir. Exactamente. Eso sería excepcional, ¿sí? Un caso. Bueno, las prohibiciones ya vimos, las excepciones de las incompatibilidades también, el compañero que dijo muy acertadamente que puede cumplir con la función de docente en que tenga limitadas las horas cátedra, ¿sí? Esas serían las principales características, ¿sí? Bueno, después la intangibilidad del sueldo, ¿sí? Casi es obvio, digamos, que todos conocemos, los sueldos, los salarios de los jueces son intangibles, no se pueden tocar, ¿sí? No puede asumir hoy un presidente y por decreto decirle voy a bajar a los jueces le voy a bajar el 30% de los sueldos. Eso es inconstitucional, ¿sí? Está escrito en nuestra ley magna suprema de la Una Argentina. consulta, profesor. Sí. En el caso de embargo por la cuota de alimento Sí. a un juez, ¿cómo procede? ¿Sí? Procede, el juez tiene responsabilidad civil y penal como cualquier otra persona que no esté investida del cargo del juez, ¿sí? Por supuesto, la responsabilidad del juez, ¿sí? Por un embargo por alimentos tendrá que llegarse al estadio final del proceso. Tiene que haber una sentencia, ¿sí? Donde la sentencia sea condenatoria, donde se pruebe fehacientemente la No, alimento responsabilidad. provisorio también se lo van a dar. Sí, por supuesto, pero tiene que tener una prueba fehaciente y muy sustentable para que el juez conceda al peticionante el embargo del sueldo del juez. El juez tiene responsabilidad civil y El acta tiene de nacimiento es suficiente en esos casos. exactamente, pero tiene que probar con el acta de nacimiento, ¿sí? Si realmente, si el juez tiene también, como cualquier persona de nosotros, puede negarse a reconocer, ¿sí? La responsabilidad paternal que tenga con ese chico y vayan a prueba, tenga que presentar una prueba de ADN, ¿sí? Entonces, hay un proceso, ¿sí? Y tiene las mismas garantías, si bien tiene responsabilidad penal y civil, como dijo usted, ¿se le puede hacer un embargo por alimentos? Sí se le puede. Hay que ver cómo procede, en ese caso en particular, cómo procede el juicio, con Claro, qué porque yo pruebas. estoy en Formosa, no recuerdo Sí. el fundamento, Sí. pero tengo entendido que no se podía. No sé en el caso de Corrientes. Sí se puede. Okay. Eso es a nivel nacional. Esto está plasmado en la Constitución de la Argentina, ¿sí? En todo el territorio del país, los jueces gozan, ¿sí? De todas las garantías establecidas en la Constitución, pero también responden civilmente y penalmente como cualquier persona que no cumpla la función jurisdiccional, ¿sí? Responden con la misma obligación que cualquier persona. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Esto es ley nacional, ¿sí? Después habrá casos en particular. Claro, porque creo que hay un decreto particularmente, pero lo voy a averiguar para la próxima clase. Bien, bien. Queda entonces la consigna, la premisa para la próxima clase, de hacer este caso, esta apreciación en particular de Formosa Capital, ¿es usted? Sí. Bien, perfecto. Bueno, ¿alguna pregunta que tengan hasta acá que hayan pensado ustedes? ¿O algo de lo que se habló, algo que tienen en mente? Profe, me queda la duda sobre la incapacidad de derecho, en el sentido y dice, es prohibido la compra, de acuerdo al artículo 1361 del Código Civil, a los jueces de los bienes que estuvieran en litigio en su juzgado. Muy bien. Pero si es otro juzgado que lleva y hace un remate, póngale de bienes o lo que sea, él puede participar como comprador,
porque él no está interviniendo en ese trámite. Claro, claro. Lógicamente refiere a las causas que están bajo la jurisdicción, bajo la órbita de su juzgado, ¿sí? Ah, listo. Sí. Si un juez, imagínese que yo soy juez acá en Corrientes y aparece un remate, ¿sí? En una, no sé, en un campo en Bariloche, yo puedo ir a comprar, digamos, cuál es el interés que pueda tener yo o que pueda favorecerme o perjudicarme en esa compra de ese campo. Ninguno, ¿sí? Siempre que no estuviera dentro de las causas que yo estoy manejando dentro de mi despacho judicial, ¿sí? Porque obviamente yo estoy en conocimiento de un trasfondo de información que el resto de los que van a estar interesados en ese remate no cuentan con esa información, yo sí. Entonces estoy corriendo con cierta ventaja sobre el resto que me va a permitir a mí tener cierto favoritismo, cierto beneficio en la compra de ese inmueble que está en remate, ¿sí? A eso refiere muy bien el compañero ahí. Listo, profe, gracias, me quedó claro. Bien. ¿Alguien más que tenga alguna duda por ahí? ¿Tienen el código, chicos? Es muy importante. Hola. Sí, doctora, ¿está? ¿Se escucha? Se escucha bien, doctora. Está perfecto, sí, sí. Por ahí se retumba, no sé si escuchan bien. Se escucha muy bien, doctora. Gracias. Doctora, se escucha bien. Bueno, los dejo, chicos, con la doctora para que continúe. Gracias, profesor. Gracias, profe. Gracias, Ricardo. Muchas gracias. Gracias, profe. Bueno, buenas noches, antes que nada. Buenas noches. Buenas Ahí noches, estaba sin doctora. voz. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a continuar y bueno, ya no nos queda muy poquito tiempo, así que vamos a hablar de los institutos de recusación y excusación del juez. Antes de continuar con eso, quería preguntar si pudieron ingresar al aula virtual con el código que se le pasó. Sí. Sí, profe. Sí, profesora. No tuvieron ningún problema. Bueno, ahí yo le subí un esquema de lo que estamos dando ahora, que es el juez. O sea, obviamente que es un esquema, ustedes deben completar eso con la bibliografía y con el Código Procesal Civil y Comercial. Y bueno, y hacer sus apuntes, ¿no? Y bueno, estoy viendo a ver el tema también de la evaluación, porque sé que son muchos. ¿Se cortó? Se corta. Se le corta, doctora. Y Se cortó. era yo nomás. No, aparece directamente la profe. Sí, para mí que se desconectó. Sí. Ah, ¿se fue directamente del Zoom? Vamos Sí, a parece esperar que un se desconectó. minutito. Vamos a esperar un minutito, chicos, para ver si puede reconectarse la doctora. Yo le estoy escuchando. ¿Me escuchan? Ahora Ahí sí, sí, doctora. si en una de esas se le Ahora sí, complica con la doctora. Ahora sí, conexión a profe. internet, por ahí puede apagar su cámara y probamos así, nosotros la escuchamos. No, pero nunca tuve problema, ¿eh? Bueno, lo que le iba diciendo es que capaz tengan el parcial a través del aula virtual, ¿sí? Ahí me escuchan, ¿no? Sí, sí. Sí, se le Sí, escucha. perfecto. Sí, se escucha. Estamos con eso. Esta aula parece que está con todo problema. Bueno, está entonces. Vamos a ir viendo eso, ¿sí? Así que vayan ustedes haciendo su apunte, repaso, porque el día que tengan el parcial, digamos, y es por atrás del aula virtual, van a tener el tiempo que disponen, 1 minuto por pregunta, ¿sí? Que es lo que yo siempre, lo que ya cursaron conmigo elementos también saben, y lo que he tenido problema con otro curso, pero bueno, ustedes saben que al momento que rindieron el elemento tampoco tuvieron ningún problema en el aula virtual. Lo que no voy a mostrar va a ser las notas finales, ¿sí?
Las notas se van a publicar al día siguiente por acta. Se va a publicar en Ciudadanía. Eso voy aclarando ya. Pero bueno, a medida que nos vamos acercando, vamos a ir viendo qué temas van a ingresar al parcial. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora arrancamos con los institutos de recusación y excusación. ¿Ustedes qué, perdón, ¿ustedes qué entienden por recusación? ¿Estudiaron algo? ¿A qué se refiere? Con sus palabras, más necesario conceptos técnicos. Y son institutos que, depende la ocasión, digamos, hace que el juez tenga algún mote de imparcialidad, por ende, o lo puede recusar la parte, o él, si se da cuenta que ingresa en alguna de las causales, se inhibe solo, digamos. Ah, muy bien, muy bien. Entonces, estos institutos lo que permiten, ¿sí?, es el apartamiento del juez de la causa, ¿sí? Y una vez que se aparta al juez de la causa, pasa esa causa o esas actuaciones al juez o al magistrado que sigue, obviamente, en orden de turno, o sea, y va a seguir entendiendo en ese proceso. ¿Qué se persigue con estos institutos? Justamente lograr la absoluta imparcialidad del juez, ¿sí? Porque justamente siempre el juez tiene que actuar con independencia e imparcialidad, ¿sí? Entonces, como bien lo dijo el compañero, en la recusación, ¿sí?, el apartamiento del juez se va a obtener por parte de los propios litigantes, ¿sí? Y en la excusación es el mismo juez o el propio magistrado que se va a desprender de la causa, ¿sí? Se va a apartar. Entonces, tanto en la recusación como en la excusación, o sea, en ambos casos, en ambos institutos, siempre va a existir causales, ¿sí?, que impide al juez justamente juzgar con imparcialidad. O bien que le colocan justamente en un estado de absoluta, digamos, indefensión, ¿sí?, o tranquilidad o igualdad con las partes. Para esto vamos a necesitar también utilizar el Código Procesal Civil y Comercial. ¿Lo tienen a mano? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Eso obviamente arranca la recusación y excusación ya en el artículo 14, ¿sí?, del Código Procesal Civil y Comercial. Bien, entonces empecemos. Recusación, como dijimos recién, se llama recusación justamente al remedio legal que tienen, que pueden valerse los litigantes para poder apartar al juez del conocimiento de la causa, ¿sí? En este caso, obviamente, ponen en duda algunas causales ponen en duda la imparcialidad del juez, ¿sí? Entonces, los litigantes pueden obviamente apartar al juez de la causa. Entonces vamos a iniciar al revés, ¿sí? Recusación con expresión de causa. ¿Sí? Recusación con expresión de causa. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a ir directamente al artículo 17 del Código Procesal Civil y Comercial. Ahí enuncia justamente los supuestos en que las partes pueden recusar al magistrado interviniente, ¿sí? Y hace una numeración. ¿Cuánto inciso tiene el artículo 17? 10, profe. 10 incisos, ¿sí? Entonces, esa enunciación o esa numeración que hacen las leyes procesales, ¿sí?, de las causales de recusación, tienen y son taxativas, ¿sí? ¿Qué quiere decir taxativa? Que no pueden, obviamente, aplicarse por analogía a otros casos iguales, ¿sí? O otros casos, mejor dicho, similares, la palabra correcta, ¿sí? Eso quiere decir que entonces solamente existen 10 causales, ¿sí?, están enumeradas taxativamente en el artículo 17 para poder apartar al juez de la causa, ¿sí? Entonces, ¿cómo se va, o sea, en qué oportunidad, mejor dicho, se puede recusar a un juez con expresión de causa? ¿En qué momento? O sea, el litigante o el abogado de la parte puede recusar, acuérdense, es apartar al juez de la causa, ¿sí? ¿Qué quiere decir? De un inicio, ¿sí? ¿Cómo funciona esto, digamos, para que ustedes más o menos se ubiquen? Entonces, cuando
el actor presenta su demanda, ¿sí? Va a presentar, acá tenemos una mesa uniformatizada, entonces ahora obviamente se maneja todo digital al traer el fórum, pero yo le hago así como delante. Entonces ingresa por la mesa receptora uniforme y va a sortear a un juzgado, ¿sí? La causa. En ese momento recién, ¿sí? Se va a saber quién es el juez que va a atender la causa, ¿sí? Entonces ahí es donde recién vas a ver tanto el actor y el momento de contestar la demanda, recién vas a ver el demandado, quién es el juez que interviene, ¿sí? Bien, entonces una vez, ¿en qué momento entonces, cuál es el momento oportuno que el actor y el demandado, ¿sí? Pueden apartar al juez de la causa con expresión de causa, ¿sí? Recusación con expresión de causa. ¿Dónde vemos esa oportunidad? En los artículos. Su primer escrito. Artículo 14, la primera parte, ¿sí? Y el artículo 18. Entonces, obviamente que usted ahí inician los jueces de primera instancia, podrán ser recusados sin expresión de causa, obviemos ese reglón, y vamos al segundo, que dice, el actor podrá ejercer esta facultad al entablar la demanda, ¿sí? O en su primera presentación. Eso el actor. Es el momento o la oportunidad. El demandado en su primera presentación, antes o al tiempo de contestarla o de poner excepciones en el juicio ejecutivo, de comparecer en la audiencia señalada como primer acto procesal. ¿Sí? Es el momento oportuno para que los litigantes puedan apartar al juez de la causa con expresión, ¿sí? De las causales del artículo 17. Y la otra oportunidad es en el artículo 18. ¿Quién puede leer ese artículo, por favor? Yo. Bueno. No. Sí. Artículo 18. Un poquito más fuerte. Dice, la recusación deberá ser deducida por cualquiera de sus partes en las oportunidades previstas en el artículo 14. Si la causal fuere sobreviniente, solo podrá hacerse valer dentro de 5º día de haber llegado a conocimiento del recusante y antes de quedar el expediente en el estado de sentencia. Artículo 18. Muy bien, gracias. Entonces, ahí tenemos el otro momento en que se puede recusar al juez con expresión de causa, ¿sí? O sea que si la causal fuera sobreviniente, se podrá hacerlo, ¿sí? Al 5º día de haber tomado conocimiento de esa causal, y el límite está, ¿sí? Antes de que el expediente quede en estado de sentencia. Todos esos son los momentos en que se puede recusar a un juez con expresión de causa, ¿sí? Cuando se le recusa a uno o más jueces de la Corte Suprema de Justicia o de la Cámara de Apelaciones, que son, en estos casos, tribunales colegiados, porque tienen 3, 2, ¿sí? 5, entonces van a conocer los que quedan hábiles, ¿sí? Entonces, si hay 3, se va a recusar a uno y van a conocer lo que quedan hábiles, ¿sí? Obviamente que se va a integrar un tribunal, si procediere, ahí dice la ley, el artículo 19, ¿sí? Se va a integrar conforme, obviamente, a la ley orgánica y al reglamento de la justicia nacional, porque estamos, obviamente, en el Código de Procesal Civil y Comercial de la Nación, porque la provincia tiene otro ley, de cada provincia, acá de Formosa, ¿Guardaste el Corrientes. código? El Código Civil de la Nación. ¿Te acordás que tenía uno celeste? Sergio, si puedes poner en silencio tú. Bueno, Cardoso. Bien, entonces. Perdón. No pasa nada. En estos casos, sí, se integra el tribunal porque es al que se le recursa, al que se le aparta del tribunal colegiado, sí, se conforma con otro juez, ¿sí? Eso va a establecer la ley orgánica o el reglamento de la justicia cómo se va a integrar ese tribunal, ¿sí? Entonces hay que ir, en este caso, a la ley orgánica, al
al reglamento de la justicia nacional. ¿Sí? En cambio, si es un juez de primera instancia, va a conocer la recusación, ¿quién? Para resolver en este El caso. orden de turno. Claro, sí. Pero el que debe resolver en este caso, si hay contradicción, tiene la Cámara de Apelaciones, que es el superior. ¿Sí? Por eso es que se integra, digamos, en este caso la... Bueno, la recusación, esto está en el artículo 19, chicos. ¿Sí? Tribunal competente para conocer la recusación. ¿Sí? Cuando hay conflicto, eso es el tema. Cuando se recusa a uno o más jueces de la Cámara, disculpen, ya a esta hora mis perros se ponen intensos. Bueno, cuando se recusa a uno o más jueces de la Corte Suprema o de una Cámara de Apelación, conocerán lo que queda inhábil, integrándose el tribunal si procediere en la forma prescrita por la ley orgánica y el reglamento para la justicia nacional. De la recusación de los jueces de primera instancia va a conocer la Cámara de Apelaciones. ¿Sí? Bien. La recusación debe plantearse, ¿sí?, por escrito al mismo juez, obviamente, ¿sí? Bueno, cuya justamente separación se va a pretender. Y se debe acompañar todas las pruebas que intente valerse, ¿sí?, para poder justamente argumentar de por qué, tener una argumentación sólida para poder apartar al juez, y obviamente la argumentación debe estar conforme a las causales que establece el artículo 17. ¿Sí? Eso lo dice justamente el artículo 20. ¿Sí? ¿Qué dice el artículo 20? A ver, si quieren leer. La recusación se deducirá ante el juez recusado y ante la Corte Suprema o Cámara de Apelaciones cuando lo fuese de uno de sus miembros. En el escrito correspondiente se expresarán las causas de la recusación y se propondrá y acompañará en su caso toda la prueba de que el recusante intentara valerse. Muy bien. Entonces, ahí también habla que si se deduce a un juez de la Corte o de la Cámara, van a conocer también, en este caso, van a quedar los otros miembros, ¿sí? Se va a integrar igualmente el tribunal. Entonces, siempre debe ser por escrito y con todas las pruebas. Entonces, el juez debe hacer, en este caso, un informe, ¿sí? Cuando se le recusa al juez, o sea, los litigantes recusan con alguna causal porque acompañaron prueba, porque dicen que tienen una causa, un juicio pendiente con con el juez, entonces presentan dónde está la causa y todo eso, ¿sí? El juez debe hacer un informe reconociendo o negando, obviamente, esos hechos invocados. Si reconoce el hecho, no hay problema, ¿sí? Va a pasar al juez que sigue en orden de turno, ¿sí? Ahora, si lo negase, o sea, el juez que siga en orden de turno, subrogante legal, y en caso, para que en este caso continúe el trámite, pero si negase, entonces ahí, ¿sí?, recién se va a hacer un proceso, se van a tramitar por un incidente separado y va a resolver en este caso, si es después de primera instancia, la Cámara de Apelaciones, ¿sí? Y el proceso establece del artículo 22 al 26, ¿sí? Todo eso habla justamente del procedimiento que se debe seguir en el caso de que el juez niegue los hechos invocados, obviamente, en el escrito de recusación. ¿Sí? Bueno, si resuelve, después, obviamente. ¿Sí? Profesora, ¿pero sigue dentro del expediente? ¿Sigue él con el curso mientras se forma el incidente? Cuando se forma el incidente, ¿sí? Sí. Cuando se recusa un juez, automáticamente va al juez subrogante. ¿Sí? Ahí está. Lo va a tener él mientras se resuelve el incidente. Si se resuelve el incidente, ¿sí? Obviamente considera que tiene razón el juez que se le previno, digamos, que se le recusó en primera instancia, se vuelve el expediente al origen, ¿sí? O si no, si le confirman, queda radicado en el juez subrogante. ¿Okay? Gracias. Eso está artículo 27, lo que le estoy diciendo.
Le leo. Tratándose de recusación de los jueces de primera instancia, pasado los antecedentes, si la recusación se hubiese deducido en tiempo y con causa legal, la Cámara de Apelaciones, siempre que el informe elevado por el juez resultare de la exactitud de los hechos, lo tendrá por separado de la causa. Si lo negare, la Cámara podrá recibir el incidente a prueba y resolverá el procedimiento. Perdón, el artículo 28 dice, el 28 están los efectos. Si la recusación fuese desechada, se hará saber la resolución al juez subrogante a fin que devuelva los autos al juez recusado. Si fuese admitida, el expediente quedará radicado ante el juez subrogante con noticia al juez recusado, aun cuando con posterioridad desaparecieren las causas que la originaron. ¿Sí? Cuando el recusado fuese uno de los jueces de la Corte Suprema o de la Cámara de Apelaciones, se irán conociendo en la causa él o los integrantes sustitutos legales que hubiesen resuelto el incidente de recusación. ¿Se acuerdan cuando le decía que se conformaba el tribunal? Bueno, ellos van a seguir conociendo en este caso cuando se trate de un tribunal colegiado como es la Corte y como es, obviamente, la Cámara de Apelación. Entonces, otra cosa, ¿sí? ¿Qué pasa si se nombra alguna de las causales o se pone como una causal de recusación con expresión de causa de la que no está enumerada en el artículo 17? ¿Se rechaza, profesora? Se rechaza in limine. Y si se lo hace fuera de las oportunidades que hoy hablamos, que era en la primera presentación el actor, el demandado al contestar la demanda, si apareciera una causal sobreviniente dentro de eso. Si fuera fuera de esas oportunidades, ¿qué también se hace? Y si es con expresión de causa y está dentro de los plazos, se la da por aceptada, y si no, se la rechaza in limine también. Muy bien. Entonces eso está establecido, lo que también está diciendo la compañera, en el artículo 21. ¿Sí? Rechazo in limine. Si en el escrito mencionado en el artículo anterior no se alegale concretamente alguna de las causales contenidas en el artículo 17 o las que se invoquen fuera manifiestamente improcedente, o si se presentare fuera de la oportunidad prevista en el artículo 14 y 18, la recusación será desechada, sin darle curso por el tribunal competente para conocer en él. ¿Sí? Entonces, ¿hasta acá entendieron? Sí, profesora. El rechazo in limine quiere decir desde el comienzo, ¿sí? Desde el umbral, dirían el concepto, ¿sí? Se rechaza desde el inicio, ¿sí? Esa palabra, digamos, que por ahí, rechazo in limine, ¿sí? Entonces, ¿esto se entendió la recusación con expresión de causa? Sí, doctora. Sí, profe. Este creo que ustedes ya lo vieron igualmente en elementos, ¿sí? Sí, y en procesal con usted también lo habíamos visto. Sí. ¿Sí? ¿Qué me quería preguntar? Bueno, está entonces. Lo que vimos recién entonces era la recusación con expresión de causa, cuáles eran las causales que estaban nombradas taxativamente para, obviamente, apartar, ¿sí?, al juez. Pero también, sin embargo, hay supuestos excepcionales que la ley permite justamente, a pesar de existir, obviamente, alguna causal, el recusante pueda, el recusante pueda no expresarlo, no quiera expresarlo, ¿sí? En la legislación extranjera siempre dicen que tiene que existir una causal, ¿sí? Que tiene que existir una causa, un motivo o un fundamento para poder apartar al juez de la causa, ¿sí? Porque siempre hay un porqué, ¿sí? ¿Por qué se le tendría que agraviar al juez de apartar al juez, digamos, sin expresar la causa? Entonces, para las legislaciones, digamos, extranjeras siempre tiene que haber un motivo, ¿sí? Pero en nuestro régimen legal, ¿sí?, en nuestro código, los litigantes tienen justamente esta facultad de poder apartar al juez de la causa sin necesidad de expresar, no dice que sin causa, sin expresión de causa, ¿sí? Se le da justamente ese modo liberal que le permite justamente sin dificultad poder apartar al juez
sin necesidad, en este caso, de probar, ¿sí? De adjuntar una prueba que a veces resulta imposible, ¿sí? Entonces, por ejemplo, como decir, vamos a poner un ejemplo, yo le quiero apartar al juez porque tengo una enemistad manifiesta y no tengo ni una prueba, ¿sí? Para juntar, para hacerlo con causa. Acuérdense que nosotros tenemos que presentar un escrito, juntar las pruebas. Entonces, este es un motivo, ¿sí? En la cual podemos apartar al juez, pero obviamente que esto está limitado, ¿sí? En cierta oportunidad, en ciertos procesos, ¿sí? Y por una sola vez. Ese es el límite que nos da en este caso cuando tengamos que apartar al juez sin expresar la causa, ¿sí? Entonces, ahí sí nos vamos al artículo 14 nuevamente, cuando hablábamos del momento de la oportunidad para poder recusar a un juez, ¿sí? Sin expresar la causa. Entonces, ¿quién quiere leer el artículo 14? Un poquito. Que habla justamente de la recusación sin expresión de causa. Me dijo usted, a ver si están al tanto. Y Artículo leo, 14. profe. Bueno, por favor. Artículo 14. Los jueces de primera instancia podrán ser recusados sin expresión de causa. El actor podrá ejercer esta facultad al entablar la demanda o en su primera presentación al demandado, en su primera presentación, ante o el tiempo de contestar o de exponer excepciones en el juicio ejecutivo o de comparecer a la audiencia señalada como primer acto procesal. Si el demandado no cumpliere esos actos, no podrá ejercer en adelante la facultad que le confiere el artículo. También podrá ser recusado sin excepción de causa un juez de la Cámara de Apelaciones el día siguiente de la notificación de la primera providencia que se dicte. No procede la recusación sin expresión de causa en el proceso sumarísimo ni en las terceras, en el juicio Tercerías. de desalojo y en los procesos de ejecución. ¿Eso sería los límites, profesora? Claro. Y bien, entonces, acá, entonces, ¿en qué momento en que el actor ante la demanda y en su primera presentación? El demandado al contestar la demanda, ¿sí? O al momento de poner excepciones, obviamente, o al comparecer en la audiencia señalada como primer acto procesal. Esas son las oportunidades, ¿sí? Sin expresión de causa. Y obviamente se haya limitado, en este caso, a determinados procesos, ¿sí? No procede en este caso la recusación en los procesos marísimos, en las tercerías, en el proceso justamente de ejecución, de desalojo también, ¿sí? Esos son los límites. Y obviamente esta facultad solamente puede ejercerse una sola vez, y esto está justamente en el artículo 15. Límites. La facultad de recusar sin expresión de causa podrá usarse una sola vez en cada caso, ¿sí? Cuando sean varios los actores o los demandados, solo uno de ellos podrá ejercerlo. ¿Sí? Bien. Ahí, justamente, y ustedes ven que está la recusación sin expresión de causa está regulada en el artículo 14, 15 y 16. Consecuencia, deducida, artículo 16. La recusación sin expresión de causa, el juez recusado se inhibirá pasando las actuaciones dentro del primer día hábil siguiente al que sigue en orden de turno, sin que por ello se suspendan el trámite, los plazos de incumplimiento de la diligencia ya ordenada. ¿Sí? Si la primera presentación del demandante fuere posterior a los actos indicados en el segundo párrafo y en ella promoviere la nulidad de los procedimientos recusando sin expresión de causa, dicha nulidad será resuelta por el juez recusado. Si en el mismo escrito obviamente presenta la recusación, primero va a resolver las nulidades. Entonces, esta es la diferencia entre la recusación y con causa y sin expresión de causa, ¿sí? El ejercicio justamente de este derecho está limitado a una sola vez, ¿sí?
Y sino que, en cambio, en el recusación con causa pueden usarse tantas veces como causales sobrevinientes, ¿sí?, aparezcan, ¿sí?, durante el proceso. Pueden también declararse en cualquier proceso. Esto de recusación con expresión de causa. En cambio, esto se haya limitado que no se puede recusar sin expresión de causa en los juicios de desalojo, tercería, de ejecución, ¿sí? Y en los órganos colegiados solamente se haya limitado a solo uno de sus integrantes. Esto es la diferencia entre recusación con expresión de causa y sin expresión de causa. ¿Esto se entendió? Sí, profe. Bien. Sí, profe. No es difícil, ¿sí? Bien, por eso empezamos con la expresión de causa y después lo fuimos al sin expresión de causa. Después tenemos la excusación, ¿sí? En la excusación, los jueces, obviamente, a los jueces que concurran a alguna de las causales de recusación que están establecidas en el artículo 17, también pueden apartarse, o sea, deben apartarse espontáneamente, ¿sí?, de intervenir en el proceso tan pronto como conozcan justamente alguna de las causales que tiene esta numeración taxativa, y deben expresar los hechos en que se fundamentan, y van a pasar eso al juez que sigue en orden de turno, ¿sí? Obviamente que el cumplimiento de esto se denomina excusación, se excusa al juez, ¿sí?, se aparta, ¿sí? Entonces, las causales para que el juez se aparte de la causa están enumeradas en el artículo 17. Pero el juez se puede apartar o excusarme, por algunas causales que no están en el artículo 17, enumeradas en el artículo 17. ¿O solamente puede excusarse por esas causales? El libro de Millán dice algo de que le afecte moralmente. ¿De qué? Que le afecte moralmente. Está bien. El No artículo hay que 30 adivinar acá. dice Eso está en el artículo 30. Mm. ¿Sí? A ver, ¿quién quiere leer el artículo 30 de excusación? Leo, Por dice, favor. todo juez que se hallare comprendido en alguna de las causas de recusación mencionadas en el artículo 17 deberá excusarse. Asimismo, podrá hacerlo cuando existan otras causas que le impongan abstenerse de conocer en el juicio, fundadas en motivos graves de decoro o delicadeza. No será nunca motivo de excusación el parentesco con otros funcionarios que intervengan en cumplimiento de sus deberes. Bien. Entonces ahí bien lo dijo la compañera que además puede excusarse, a sí mismo podrá hacerlo, ¿sí?, cuando existan otras causas que le impongan justamente abstenerse de conocer el juicio fundada en motivos graves de decoro y delicadeza, ¿sí? Entonces el juez es el único que puede, obviamente, nombrar otras causales, otros motivos fuera de lo que están en el artículo 17, siempre basada en algún motivo, ¿sí?, como bien lo dijo también, hay violencia moral, creo que me dijo, ¿sí?, de decoro y delicadeza, que en estos casos pueden encontrar ustedes, si lo googlean, casos que hayan llegado y que hayan resuelto, en este caso, las cámaras de apelaciones, si se hacía lugar o no, ¿sí?, por el motivo que expresaban los jueces para poder apartarse por algún motivo de violencia moral, de cobro, de delicadeza, ¿sí? Pero no es solamente que el juez va a decir, no, me aparto por motivo de cobro de delicadeza, ¿no? Tiene que fundamentar, tiene que justificar el motivo de por qué esa situación le produce en él, digamos, una violencia moral, ¿sí? Tiene que fundamentar esa causa, ¿sí? Y eso va a apreciar en todo caso, ¿sí?, el tribunal que debe resolver esa cuestión. Porque en este caso va a seguir todos los mismos pasos que vimos hoy, ¿sí?, que se va a formar incidente, se va a resolver si considera o no, ¿sí? Entonces, por ejemplo, por motivo de decoro puede ser algún tema de religión, ¿sí?
algún tema de algún menor, alguna cuestión, por ejemplo, que también pasó, que es menos gravosa, ser profesor de la facultad y tener una causa, por ejemplo, de esa facultad, ¿sí? Por ser profesor en la facultad, bueno, hay antecedente que en la Cámara no le hizo lugar porque consideró que no estaba fundamentado cuál era, digamos, el motivo que le agraviaba y que le ponía en una situación de ecuanimidad, ¿sí? De imparcialidad. Entonces no se le hizo lugar, ¿sí? Entonces siempre el juez que se excusa tiene que tener, ¿sí? Y aclarar cuáles son esos motivos que le producen en él, si una situación obviamente de desequilibrio o de igualdad o lo que sea, ¿sí? Que le ponga en esa situación, que no lo coloquen en un motivo de imparcialidad. Bueno, bien. Entonces, además, también que no se excuse siempre debe ser imparcial el juez, porque es una garantía justamente del debido proceso, y si no lo hace, sí, estaría obviamente incumpliendo incurriría, mejor dicho, en mal desempeño de sus funciones. ¿Sí? Y así Profesora, lo dice el... ¿y ante quién presenta la excusación el juez? O sea, ¿quién ¿Cómo? presenta la el juez que se excusa? El juez se excusa. El mismo juez conoce la causal, ¿sí? Y le hace saber en todo caso a la Cámara, ¿sí? Al superior. A la Cámara. Ajá. A la Cámara para poder apartar y el Cámara va a resolver si considera o no, ¿sí? Para pasar al juez que sigue en orden de turno, ¿sí? Las partes, bueno, artículo 31 dice. Las partes no podrán oponerse a la excusación ni dispensar la causales invocada. Si el juez que sigue en el orden de turno entendiese que la excusación no procede, se formará incidente que será remitido sin más trámite al Tribunal de Alzada, sin que por ello se paralice la sustanciación de la causa. Aceptada la excusación, el expediente quedará radicado en el juzgado que corresponda, aún con posterioridad desaparezca la causa que la originaron. ¿Sí? Sigue el mismo procedimiento que para la recusación con expresión de causa. Artículo 32. Incurrirá en la causal de mal desempeño en los términos de la ley de enjuiciamiento de magistrados el juez a quien se probare que estaba impedido de entender en el asunto y a sabienda haya dictado en él resolución que no sea de mero trámite. ¿Sí? También incurrirá entonces en mal desempeño en sus funciones. Bueno, alumnos, llegando a la hora, esto es lo que vimos, es el instituto de recusación con expresión de causa, sin expresión y excusación. ¿Sí? Los auxiliares de los jueces, ustedes lo pueden leer, ¿sí? Están los internos y dependientes del Poder Judicial, léanlo, ¿sí? Creo que ustedes igualmente ya vimos esto nosotros en Elementos, pero lo pueden repasar, está en el guión también, ¿sí? Interno dependiente del Poder Judicial, el secretario, los externos de la Oficina de Mandamiento, de Notificaciones, y el Ministerio Público. La pregunta es, y creo que ustedes ya sabían, ¿se puede recusar a un secretario? Pregunta. ¿No, profesora? ¿No? ¿El resto qué opina? Sí se puede. Artículo 39. Muy bien. Ahí está. Causales del artículo 17. O sea, por las mismas causales del juez. Los secretarios, pero los secretarios de primera instancia únicamente, ¿sí? Pueden ser recusados, ¿sí? Por las causales previstas en el artículo 17. Eso está en el artículo 39, como bien lo dijo la compañera. Deducida la recusación, el juez informará sumariamente sobre el hecho en que se funde y sin más trámite dictará resolución que será inapelable. Los secretarios de la Corte Suprema, de la Cámara de Apelaciones no serán recusables, pero deberá manifestar toda causa de impedimento que tuvieran a fin de que el tribunal lo considere y resuelva lo que conjugare obviamente procedente. En todos los casos serán aplicables en los pertinentes las reglas establecidas para la recusación y excusación de los jueces. ¿Sí? Artículo 39. Bien, ¿alguna duda con respecto a ese tema? ¿Quieren preguntar algo? Profe, lo único que yo le quería preguntar, en los casos de recusación sin causa, ¿es generalmente procedente que un juez, porque no tenga motivo para
para recusar a un juez o sea, se aparte de una causa cuando no tenga motivos, porque si dice que No no entendí tu tiene, pregunta. a ver si yo estoy entendiendo mal por ahí, Sí. las causas, cuando hay recusación sin expresión de causa, ¿qué significa? O sea, que no hay motivo para solamente presenta una... Claro, Esto miren, es lo que no entiendo bien. cuando nosotros vamos a apartar a un juez, ¿sí? Y lo vamos a hacer siempre, digamos, tenemos una causal que está nombrada en el artículo 17. Siempre tenemos que presentar un escrito y probar esa causal, ¿sí? Pongamos que tenga el juez pendiente un juicio, ¿sí? En otro juzgado con una de las partes, ¿sí? Que le demandó, digamos, por ejemplo, daño y perjuicio, ¿sí? Vamos a poner que el actor tiene una causa con el juez, ¿sí? En donde le demandó por daño y perjuicio. En este caso, al conocer que el juez que le tocó es el que tiene una causa, va a presentar un escrito, va a presentar copia del expediente o de la carátula o va a indicar en qué juzgado se encuentra, si ha radicado esa causa con el juez. Entonces ahí tiene una prueba, hay una causal que está en el artículo 17, inciso, no me acuerdo ahí si ustedes buscan, cuál es la causal en juicio pendiente, inciso 3, ¿sí? Entonces va a nombrar y va a juntar la prueba. La Cámara va a resolver, obviamente que son pruebas suficientes para poder apartar al juez. Pero vamos a poner que dentro, siempre lo que dice la ley, siempre hay un motivo para apartar al juez. Puede ser que a vos no te guste el juez, puede ser un motivo también porque decís, bueno, este juez retarda mucho en los procesos, no me gusta cuál es el criterio, ponele X. Puede ser también porque algún abogado, el abogado de la contraparte sea pariente del juez No es también, motivo que no porque está eso dentro de ya las tiene que ver causales. el abogado de la El contraparte, abogado recusará. de la parte demandada, por ejemplo. Claro, bueno, pero eso se puede Por eso, probar. pero ahí se Vamos a poner tendría que algo ver que yo no después. pueda probar, ¿sí? Ponele que yo tengo, directamente no me gusta el juez, ¿sí? Ya hay un motivo interno mío, ¿entendés? O puede ser que yo tenga una enemistad manifiesta, pero yo no puedo probar eso. ¿Cómo voy a probar? No tengo WhatsApp, no tengo fotos, no tengo... Entonces, puedo apartarme del juez. La ley me da esa oportunidad, pero me pone límites. Yo puedo apartar al juez sin expresar la causa, pero solamente en el momento que me dice la ley, una sola vez, ¿sí? Quiere decir que si pasa el juez que sigue, yo no puedo de nuevo recusar sin expresión de causa, tengo que expresar alguna causa, probar, ¿entendés? Entonces solamente una sola vez en el momento que indica y no va a proceder en esos casos. En el juicio sumarísimo, en la tercería no procede. Eso internamente siempre hay motivo. El hecho se puede plantear, pero no necesariamente el juez puede aceptar una recusación sin expresión de Claro, causa. sí puede, porque vos le vas a expresar, le vas a decir, vengo a recusar sin expresión de causa. Y si vos ya ponés en la suma, en el título, sin expresión de causa, el juez no te va a decir, decime por qué me querés apartar. ¿Cuál es la causal? No, porque vos ya le estás haciendo sin expresar la causa. No querés expresar la causa. ¿Entendés? Entonces la ley te permite esa oportunidad para poder justamente apartar al juez. ¿Entendés? Una vez. Después, si le querés recusar de nuevo, va a tener que ser al próximo juez con causa. ¿Sí? Por algunos motivos. No sé si me explico. Está bien claro eso, o sea... No, sí se entiende, profe. La pregunta era si generalmente procede, si Sí, generalmente se procede, aparta porque por una justamente cuestión. es un instituto donde considera el sin expresión de causa. Por eso te decía que en la ley de extranjera no permiten eso, ¿sí? Porque dicen que siempre se tiene que expresar la causa. ¿Sí? Y obviamente en este caso, una vez que vos expresás la causa, tenés que probarlo. Y nosotros en nuestro régimen legal todavía está permitido esto. Tenemos, digamos, esta herramienta, si no nos gusta el juez, digamos, o decimos, no, este juez tarda mucho en resolver las causas, ponele X, obviamente que no va a suceder, o puede ser que directamente tenés alguna causal, pero no tenés prueba, puede ser alguna de las 10 causales, pero vos no le vas a nombrar, porque no vas a aprobar. Entonces simplemente le decís, vengo a recusar sin expresión de causa. Y se tiene que apartar el juez.
¿Entendés? Al que sigue en orden de turno. Y Ah, eso es lo obviamente que va a ver si lo explica, hiciste profe. dentro de la oportunidad, si hiciste fuera de la oportunidad, te va a rechazar el límite. ¿Entienden? Eso Sí. es lo que usted explicaba, profe. Ese sería al primer juez donde cae el expediente. Lo va a Claro. hacer sin expresión de causa, pero si pasa al segundo y lo Ya querés no. también excusar, pero ya tenés que tener causa para Claro, presentar el expediente porque es o solamente manifestar la una sola causa. vez y si hubiera varios mandados, solamente uno de ellos podrá ejercer esa facultad. ¿Sí? Ah, O actor, al revés también. está, profe. Sí, sí, perfecto. Bueno, ¿alguna pregunta más? Profe, Sí. ¿vamos a recuperar la clase de la semana pasada que no tuvimos? Y no, porque ya vamos a dejar ese de última para el recuperatorio, ¿sí? Vamos a seguir avanzando nomás. Ok. Bueno, después yo le voy a subir igualmente el programa al aula virtual para que ustedes vayan guiándose. Y bueno, cualquier cosa estamos en contacto, ¿sí? En el mismo aula, nomás artículo, en el aula 53, así que nos pudimos conectar hoy. No tuvimos problema. ¿Listo, profe? Bueno, Cualquier cosa avisa por el aula, ¿no va, profe? sí, Ok. cualquier cosa estamos en contacto. Muchas gracias. Que Gracias, tengan profe. buena noche. Gracias por quedarse hasta Gracias, ahora. hasta luego, profe. Hasta luego.